creo que de acuerdo a la coyuntura política, este proceso destaca en comparación a lo que podemos ver del otro lado de la acera, con con una oposición dividida que no ha logrado ponerse de acuerdo con respecto a la ruta que van a emplear o que van a tomar a finales de este mes. Y bueno, justamente de este lado de la acera, del lado del chavismo, bueno, hay un liderazgo sólido, consolidado, y que justamente tiene el apoyo principalmente de la militancia del PSUV, que se sumó al proceso de, bueno, como te decía, pues bajo una configuración cuasi referendaria para justamente impulsar la candidatura del presidente a su reelección. Hay algunas personas que se preguntan, ¿pero por qué Nicolás Maduro? ¿Qué méritos tiene él para optar a esta reelección? Bueno, yo creo que son dos principalmente. El primero es haber consolidado la paz y la estabilidad institucional luego de un proceso que podríamos caracterizar en 3 etapas de desestabilización, ¿no? Un proceso continuado que ha tenido distintas modalidades que se podría contextualizar dentro de un proceso de guerra híbrida, ¿no? No solamente contra su presidencia en sentido concreto, sino contra la propia estructura básica y material de la República, ¿no? Este proceso ya este año 2024 cumple 10 años y tomamos como punto de origen la primera revolución de color o operativo de golpe blando desarrollado en el año 2014. Luego ese proceso se reestructura y tiene una segunda versión, pienso yo que mucho más violenta y mucho más enfocada en generar un proceso de confrontación civil, que es el año 2017, y luego una nueva reestructuración, que yo pienso que ya es cuando esa operación de cambio de régimen llega a su máximo nivel de maduración, que es evidentemente con el interinato fake de Juan Guaidó en el año 2019. Y justamente haber preservado la estabilidad institucional, haber recuperado la paz, haber logrado establecer un canal de diálogo con los distintos factores que hacen bien al ecosistema de la oposición, es un primer factor fundamental de por qué es el candidato más fuerte del chavismo para asumir el proceso electoral de este año. Y el segundo, yo creo que también es fundamental describirlo, que tiene que ver con, evidentemente, haber superado 2 procesos fundamentales que marcaron la economía en los últimos 10 años. Un proceso inflacionario que luego se volvió hiperinflacionario en el año 2017, es decir, hoy Venezuela incluso está mostrando un proceso incluso de deflación, es decir, de reducción de precios en el sistema de cálculo de precios, y también lo que tiene que ver con una recuperación no solamente de la incorporación del sector privado en la agenda de recuperación económica, sino también datos muy positivos en todo lo que tiene que ver con lo macroeconómico, no solamente por la reducción de la inflación, sino también por cómo esa lógica rentista a la que veníamos acostumbrados durante décadas, de que el Estado, a raíz de la venta de divisas originadas en el petróleo, mantenía el sistema cambiario. Es una situación que cambió radicalmente. Ahora, fundamentalmente, es el sector privado uno de los principales oferentes en el mercado de divisas. Evidentemente, lo que él también mostró en su memoria y cuenta, ¿no? Recuperación del abastecimiento, recuperación también de las exportaciones no tradicionales, también recuperación de la producción petrolera. Entonces, si lo podríamos poner en 2 platos, por un lado sería haber conservado la estabilidad institucional y haber recuperado la paz, que es un elemento fundamental que permite también y que generó las condiciones para que se pudiera dar un proceso de recuperación y ahora de crecimiento económico, según las informaciones de la CEPAL, del propio Fondo Monetario Internacional. Hay un gran consenso en las entidades multilaterales e incluso en firmas privadas y consultoras de que evidentemente Venezuela salió desde hace tiempo, fundamentalmente desde el año 2021, de esos números rojos, de un ciclo recesivo, y logró recuperar la senda de su recuperación. Estas 2 cosas, ya para terminar, son producto de un conjunto de decisiones que tomó el presidente Nicolás Maduro en el campo económico desde el año 2018 con el primer plan, y desde el año 2014, bueno, con una agenda de diálogo permanente que justamente ha resultado beneficiosa para el país en la conservación de su paz como objetivo superior. Pero hay personas, tú escuchas algunos comentarios en las calles que te dicen, pero no hay otro candidato dentro del chavismo. Te traslado como esa inquietud que uno puede recoger o palpar en las calles, ¿no? Sí, yo creo que sobre la base de estos 2 escenarios, creo que no hay nadie que se le acerque. Es decir, evidentemente hay figuras notables, figuras con respaldo y con prestigio dentro del mundo del chavismo, pero haber logrado estos dos procesos además en paralelo. Estamos hablando de que a medida de que se gestiona
un proceso de desestabilización y disrupción política que no es algo fácil de contener. Incluso aquí ya traigo a colación otro tema, lo que podríamos estar viendo actualmente, la situación de desastre y catástrofe en Haití podría ser incluso ese escenario futuro que, de no haberse controlado de manera eficiente los elementos de esto, de tensión y desestabilización política, quizás alguno de esos elementos, ¿no?, de un país descontrolado, con colapso estatal, sin la capacidad de proteger a su población, era evidentemente, salvando las distancias y la diferencia, mucho del horizonte que se planteaba también para Venezuela. Y en el campo de la recuperación económica también haberlo logrado mientras se gestionaba el conflicto político. Yo creo que no hay actualmente dentro del chavismo una figura que haya logrado, primero, se haya ganado estos méritos, y segundo, que demuestre realmente un horizonte de país seguro y que obviamente puede permitir generar una relación con los sectores de la vida política nacional. Es decir, yo no veo tanto la candidatura, evidentemente la candidatura del chavismo, pero por ejemplo, en tiempos recientes, como el presidente Nicolás Maduro ha logrado tener una relación mucho más madura con el sector privado, como ha logrado ganarse, que ya lo tenía y fue justamente uno de los ejes de la Operación Guaidó, cómo ha logrado recuperar ese reconocimiento internacional que además había tenido desde su época en la Cancillería de Chávez. Es decir, son elementos que hacen que Nicolás Maduro se distinga por sobre el resto, y además que a la luz de lo que se promocionó, ¿no?, como las 7 transformaciones del año 2030, creo que es el único líder político del chavismo que tiene una visión de futuro y una visión de horizonte, tanto para el país como para las propias fuerzas que integran el chavismo. Ujú. ¿Y cómo ves la situación entre aquellos partidos políticos que adversan a Nicolás Maduro? Bueno, yo la veo bastante mal y creo que ya es público y notorio que hay una gran confrontación en torno a lo que sea, denominado, si hay la capacidad de una sustitución de la candidatura, obviamente entre comillas, porque esto es un ejercicio netamente retórico, de la candidatura de María Corina Machado. Ahora también se integra la figura de Rosales, que muchos están proponiendo como figura de consenso. Es decir, yo creo que hay una dificultad enorme para poder, digamos, reordenar a todos los actores en función de una estrategia común, que ese ha sido el gran problema secular, diría yo, de toda la oposición en la última década, la incapacidad de poder responder con efectividad a momentos políticos cumbre. Es decir, de eso tenemos muchísimo en los últimos 10 años. Cuando se llega a un nivel de punto clímax, de punto de definición, aparecen las divisiones, aparecen las confrontaciones internas, aparece la fragmentación, y eso justamente ha provocado que muchos de estos actores pierdan lo que ellos ven como una oportunidad política o electoral. En este caso, yo creo que la situación se sigue complejizando porque al menos es público y notorio, es lo que ha manifestado ella en sus discursos, es que ella no va a ceder el paso a una candidatura. Eso implica que, de darse una candidatura de consenso, me refiero de consenso dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, esa candidatura no contaría con el aval de las personas que, cifras malas o cifras buenas, votaron por María Corina en la primaria, no más allá, para no entrar en el tema de la cifra que ha sido tan polémico y tan discutido. Ujú. Entonces creo que tiene ese problema, tiene ese escenario, y además que el tiempo se está agotando. Yo ayer revisaba unas declaraciones de Enrique Márquez, dirigente de Un Nuevo Tiempo, y él justamente decía que cada día vale un mes. Yo creo que eso es una buena forma de dimensionar los problemas de urgencia y de necesidad a los que se van enfrentando, que queda muy poco tiempo para el tema de las postulaciones ante el CNE para poder finiquitarlas, y justamente no se ve, es que yo hasta ahora no le he visto ningún avance en una agenda de negociación interna que permita definir lo que ellos consideran que sería una candidatura unitaria, que a su vez era lo que ellos consideran como el paso necesario para hacer una opción electoral fuerte este año. Ujú. También en las calles se escucha, William, que si María Corina es la que reúne como la mayor fuerza para medirse con Nicolás Maduro, ¿por qué no permitir que ella participe? Además hay unos elementos ahí que habría que recordar. Yo creo que en ningún país serio, en mi opinión muy personal, yo creo que en ningún país serio una persona que haya desarrollado una agenda tan frontal, porque aquí no estamos hablando, Karen, únicamente de lo que podría ser la tensión política o la diatriba política o la disputa política en un marco de normalidad, es decir, hacer todo lo posible para debilitar a tu adversario, acumular fuerza, generar apoyos para, evidentemente, competir en un escenario electoral. Eso es legítimo, y en Venezuela ha existido eso
eso desde siempre, ¿no? Sin embargo, yo creo que María Corina cruzó unas líneas rojas que ya van contra el propio marco constitucional constitucional e institucional del país, y que evidentemente son cosas que a lo que debe responder ante una justicia que debe ser para todos y que además debe velar por la seguridad y por los derechos de todos los venezolanos. Es decir, si lo vemos no solamente desde el año 2014, en el entendido de que María Corina ha estado vinculada directamente con todas las operaciones de cambio de régimen, sino que son elementos que están registrados en la memoria colectiva, como por ejemplo el pedido de una operación de estabilización internacional, que esto es, dicho en criollo, un proceso de intervención militar, el pedido a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que intervenga el país, y no solamente la intervención en términos militares, sino la intervención en términos diplomáticos, la intervención en términos económicos, al pedir a ella misma de distintos escenarios el uso de sanciones. Y además que hay que decir que todas estas acciones tuvieron unos efectos económicos y sociales concretos, es decir, no fue nada más un hecho retórico el pedir una invasión o el pedir unas sanciones económicas. Esto ha tenido efectos sobre la calidad de vida del venezolano, sobre el sistema de salud, sobre los servicios públicos, sobre el desempeño de la economía. Contribuyó negativamente a un estado de tensión donde, bueno, los venezolanos ya más allá desde el punto de vista material, desde el punto de vista psicológico, se vieron afectados, y estos son elementos que ningún Estado, ya ni siquiera gobierno, ningún Estado serio, ningún marco constitucional permite. Es decir, ya pienso yo que porque no es una cuestión de dejarla participar como una especie de capricho, no es una cuestión individual, es que bueno, en Venezuela hay un Estado de Derecho que debe respetarse, hay unas leyes que rigen en esta materia, y evidentemente todo el accionar político de María Corina Machado ha estado dirigido hacia esta dirección, hacia este sentido de buscar una presión internacional, buscar evidentemente el uso de sanciones, hasta una intervención militar, y yo creo que ningún Estado serio puede permitírselo. No hay ningún referente en el mundo donde una persona que haya promocionado este tipo de acciones políticas o antipolíticas, según se vea, haya participado en un proceso electoral. Entonces parece siempre que hay como un doble rasero con respecto a Venezuela en este sentido. Por ejemplo, nadie habla del proceso, incluso disculpa que me extienda en esta parte, No. incluso de mucho menor volumen y mucho menor impacto. Por ejemplo, en este momento hay un proceso judicial en torno a la figura de Bolsonaro, por evidentemente la acción disruptiva después de que ganó, o sea, de manifestación de calle, de violencia, luego de que ganó Lula da Silva. Él se está enfrentando a un proceso judicial justamente por eso, porque son cosas que desbordan el marco de la normalidad política. Igual te podría decir de Trump, aunque está casi garantizada su participación en las elecciones. Evidentemente también ha habido procesos judiciales por el tema del 6 de enero del año 2021, cuando bueno, o sea, prácticamente convocó y dirigió el asalto al Congreso. Totalmente, el asalto al Congreso. Entonces, es decir, hay un doble rasero con Venezuela, porque si esta figura... O en España, por ejemplo, ¿no? Con Puigdemont, que organizó un referéndum en Cataluña, y por eso, bueno, ha estado perseguido por la justicia de su país, tuvo que irse a Bruselas, o sea... eso sin llamar a otro país, a otra potencia, ¿no? No me imagino una persona en España pidiéndole a Rusia que intervenga militarmente si no gana el candidato de la opción de ellos, y Rusia amenazando a España con enviar a sus tropas para que se imponga un candidato que ellos elijan, ¿no? Exactamente, entonces, fíjate, ese también es tremendo ejemplo, porque en el caso de Puigdemont ni siquiera fue eso, fue simplemente no, obviamente eso también tenía dentro de la legislación española unas características de gravedad importante, ¿no? Obviamente, total, sí. De pedir una autodeterminación por fuera del marco legal, además de que la Constitución española no lo establece. Evidentemente fue leído por el reino como un intento de fragmentación del Estado. Obviamente se respondió en función de ese marco legal, pero como tú bien dices, es evidentemente mucho menor a las cosas tan delirantes que llegó a pedir María Corina Machado. Entonces, la ley tiene que también proteger a la ciudadanía de que un actor político que ha tenido este programa no se ubique, no solamente en términos de las elecciones, no puede ubicarse en cargos públicos, porque justamente ¿cuál es la lógica que te indica esto? Que llegar a una posición de poder implica completar aquellas promesas que no fueron cumplidas justamente porque no la tenía. Entonces yo creo que ahí el marco legal es bastante estricto, y yo celebro que haya un Estado de Derecho que protege a la ciudadanía de que políticos delirantes, políticos anacionales,
porque ni siquiera podríamos decir que aquí hay ni una pizca de nacionalismo, bueno, queden exentos, digamos que del juego político, y que evidentemente la ley imponga unos costos específicos a este tipo de actuaciones. Además, yo creo que, y si me permites terminar con esto, que además que eso crea un efecto ejemplarizante. Es decir, imagínate tú que todas estas acciones que te comento, con mucho detalle además de las actuaciones de María Corina Machado en los últimos años, imagínate tú que no fueran restringidas por la legalidad. Evidentemente es una especie de incentivo perverso, incentivo negativo a que otras figuras de la oposición tomen ese camino. Entonces, por donde lo veas, yo creo que es la prevención de un círculo vicioso que puede generarse, sobre todo en sectores extremistas de la oposición. Yo creo que blinda el juego político, creo que protege a la ciudadanía y creo que también premia y castiga, como todo sistema legal, determinadas actitudes con respecto al marco democrático venezolano, que aparte ha sido refrendado por la población y que además, digamos que socialmente ha sido defendido, porque si en este país, con todas las convocatorias que ha habido, a que vayamos a un proceso, digo yo, como fatricida, ¿no?, de confrontación entre nosotros mismos, si esos procesos no han sido exitosos, de acuerdo a esta perspectiva, yo creo que socialmente hay una gran conciencia de que, bueno, hay que mantener el Estado de Derecho actual y que el marco democrático debe respetarse justamente. Ya para ir cerrando me quedan dos cositas. William, en abril está previsto que Estados Unidos reimponga el bloqueo económico y comercial contra el petróleo venezolano y contra el gas, precisamente como castigo por esta inhabilitación que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia hacia María Corina Machado. ¿Cómo crees tú que esto puede afectar al país y al proceso electoral? Sí, mira, hay un elemento ahí del que se está hablando mucho, que tiene que ver justamente con este tema de la licencia. A ver, yo lo pondría en dos escenarios fundamentales. Hay una situación energética complicada en Estados Unidos, un año electoral también en Estados Unidos, donde lo energético juega un papel fundamental. Y si nosotros vemos las estadísticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, a través de Chevron ha ido incrementándose el suministro petrolero a los Estados Unidos desde Venezuela. ¿Qué es lo que considero yo? Que hay yo no creo que, al menos hasta ahora, que Estados Unidos revierta la licencia de una manera que comprometa ese suministro petrolero. A lo que voy, hay la licencia número 44, que es la que está pautada para que se revierta según la retórica amenazante de Estados Unidos el 18 de abril, es independiente de la licencia que permita a Chevron operar. Es decir, podríamos tener, que es el escenario en el que yo me muevo. ¿Por qué? Porque Venezuela ha logrado con esfuerzo propio, a través de una recuperación de su industria petrolera, ha logrado ir levantando la producción. Incluso hay muchísimos gráficos y estudios en este tipo que están circulando. También Francisco Rodríguez ha publicado algunos elementos en este sentido, donde la recuperación de la producción petrolera ha sido paulatina, e incluso puede ver que esa recuperación es previo al elemento de las licencias, ¿no? Es previo a la emisión de las licencias. ¿Qué te indica esto? Que Venezuela, progresivamente, a un ritmo quizás más lento, haciendo, digamos, inversiones eficientes, siguiendo recuperando su industria, podría seguir recuperando su producción petrolera aún en un escenario de reversión de licencia. Evidentemente te afecta obviamente la comercialización internacional del petróleo, y evidentemente podría también afectar la inserción de Venezuela en el mercado internacional energético, y también el buen espíritu de confianza que se ha renovado con las empresas mixtas, ¿no? También con la participación de empresas internacionales. Como la Repsol, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, Repsol, Maurelprom, otras empresas, incluso también rusas, chinas, de la India, o sea que tienes también un marco que le permite a estas empresas participar en el negocio petrolero como lo hacían antes, sin el miedo de que una sanción los vaya a afectar, ¿no? Sin embargo, yo creo que el escenario más propicio ahora, viendo los datos, viendo el comportamiento, viendo que además, a raíz de la inhabilitación de María Corina, el Departamento de Estado no ha sido especialmente agresivo y hostil, al menos en lo retórico, con respecto a Venezuela. Yo creo que hay una conciencia de que evidentemente el país debe seguir avanzando y que no debe caer en un proceso de desestabilización como en años anteriores, y que además a Maduro lo acompaña un entorno regional favorable, ¿no? Con varios presidentes que han asumido, que él es la garantía de la estabilidad del país. Pero volviendo al tema que me preguntabas, con extenderme, yo creo que va a haber un escenario, yo creo que esa reversión va a ser simbólica, la licencia de Chevron le va a seguir operando y le va a permitir a Estados Unidos seguir manteniendo el suministro petrolero, y creo que se va a hacer por los caminos verdes o por las letras pequeñas una autorización, una flexibilización para que las empresas internacionales sigan participando en el negocio petrolero. Creo que esa sería la mejor forma en que Estados Unidos salve
o permita tener una acción de autoridad, es decir, salvar la cara, pero sin que ello afecte lo que sea... Sus necesidades energéticas. Exactamente, sus necesidades energéticas, y también que hay, o sea, si lo piensas desde el mundo empresarial, el mundo de los negocios petroleros, evidentemente hay tensiones. Maure Lamprogón, en Repsol, en un conjunto de empresas que también están en comunicación directa con el Departamento del Tesoro y con autoridades estadounidenses, bueno, viendo cómo toda esta inversión que yo he hecho, cómo todo este esfuerzo que yo he hecho queda ante el levantamiento de las sanciones, y evidentemente a esas tensiones también debe responder el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que la licencia, en mi cálculo hasta ahora, se va a terminar revirtiendo, pero que va a haber un conjunto de letras pequeñas que va a permitir que PDVSA continúe manteniendo sus relaciones internacionales, quizás un poco más afectadas, quizás un poco menos, quizás disminuyendo un poco su alcance, pero yo creo que el proceso de recuperación es irreversible y creo que va a seguir, quizás con un ritmo menor, pero creo que va a seguir. Bueno, muchísimas gracias, William. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Karen. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Nos vamos a un corte y ya regresamos.